Estamos aquí este viernes compartiendo la cabina como todos los viernes con nuestros amigos muy queridos, gente muy participativa, el director de la revista Vida Pública y novelista que acaba de representar de nueva cuenta la novela Doña Monchi en Mazatlán con un éxito inusitado según registros de la prensa, don Leónidas Alfaro y Bedoya. Buenos días, Ricardo, buenos días a todos Sinaloa, gusto en saludarles y la verdad es que sí fue un encuentro muy, muy festivo y sobre todo muy participativo de parte de la gente. Creo que eso es el premio mayor que puede tener pues un autor, ¿no? Que se le manifieste el interés de parte de los lectores y sobre todo visitar Mazatlán a mí siempre me llena de energía porque ese es un lugar maravilloso. Sinceramente mi envidia para los mazatlecos que tienen ese centro histórico, es una joya, preciosa joya de día y de noche. Es una verdad, es algo extraordinario y veo una ciudad que está intensamente pujante, 14 torres haciendo obras gigantescas. Hubo algo verdaderamente increíble. Qué alegría, sinceramente. Qué bueno, don José de Victoria. Muy buenos días a todo el auditorio, muy complacido de estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Bienvenidos a este espacio de información y análisis político. Fíjate que antes de entrar en materia, me quisiera referir a la novela de forma rapidita. Yo la leí, Doña Monchi, que es la biografía de el más grande ser querido que tú tienes, que es tu madre, y me gustó mucho el tono, la forma en que la desarrollas, una novela costumbrista, en donde das cuenta no solamente digamos, del habla regional, de la prosodia, pero también de nuestra naturaleza, del ambiente que priva en la sierra, el tipo de vegetación, de árboles, ¿no? Tan prototípico de nuestra Sierra Baja, nuestra Sierra Media, ¿no? Me gusta mucho la narrativa y sobre todo cómo desarrollas la historia de tu madre que va a cumplir ya 100 años. El próximo día 24 de junio cumple sus 99 años ya transcurrido ese día. Y una mujer que digamos prototípica de Sinaloa, ¿no? Que entiendo viene también de la sierra, claro. como ya la mayoría de los sinaloenses venimos de la sierra, de allá bajamos, de alguna forma u otra nuestros antepasados allá estuvieron, pues ojalá haya otra oportunidad de presentarla en Culiacán, que la presentaste el día de la FIL aquí en Culiacán, ¿no? Que sí, hubo un problema de ruido y todo eso, ¿no? Sí, pero finalmente estuvimos en el lugar, creo yo, más adecuado porque el ruido donde estuvo mayormente entorpeciendo fue en la parte de abajo, pero nosotros ya estuvimos en la parte de arriba. ¿Qué ocurrió? La diferencia fue que en lugar de 300 personas, fueron 70, 80 personas que eran las que cabían en ese lugar. Bueno, pues tendremos oportunidad de volver a platicar con ella. De platicar con ella, cuando te digo es leer la novela, claro. Es platicar con los protagonistas, ¿no? Claro. Cuando yo estudié literatura en Casa Lama en México, se llama narratario el que lee la novela, ¿no? Y de alguna forma u otra hay una participación activa de quien lee, porque imagina cosas que a lo mejor ni están ahí, pero que le hacen recordar otros escenarios, otras experiencias, otras historias personales que se conectan con ese personaje, ¿no? O con los personajes de una novela. Dicho esto, vamos a entrar en materia y esta semana ocurrió un diferendo que ya tiene muchos días, semanas, gestándose en los medios de comunicación y que tiene que ver con una gigantesca deuda de carácter fiscal que el empresario Ricardo Salinas Pliego le debe al gobierno federal, y si le debe al gobierno federal, le debe a los mexicanos, porque el erario público no es propiedad del gobierno, es parte
de los ingresos que los mexicanos necesitamos para la atención de diversos servicios públicos. Cuando vemos que este señor, solamente él, debe 67,000 millones de pesos, yo lo pongo en contexto. 67,000 millones de pesos, ¿cuánto cuesta construir una aula para 20 alumnos? Ojo, buen cubero, 540,000 pesos, Pepe. Pues más o menos. ¿Una de 10 por 10? Bueno, de 6 por 10, por 6,000 pesos un metro cuadrado construcción. Sí, se me hace que un poco más, pero de cualquier manera este importe es muy alto. Ponlo en 500,000, 600,000 pesos. Estás hablando de 120,000 aulas nuevas para educar a 2.4, 2.5 millones de alumnos de todos los niveles. Estás hablando que con 67,000 millones de pesos podemos construir 2 mega hospitales en cada entidad federativa de 1,000 millones de pesos. Estamos hablando de 2 mega hospitales. Es impresionante, asombroso el cinismo de este personaje que de alguna forma u otra le da la razón al señor presidente de la República, que se ha aferrado, don Andrés Manuel López Obrador, en que los que más tienen paguen los impuestos que se necesitan, no solamente para la satisfacción de las necesidades de los que más tienen, dícese de programas de salud, educación o las transferencias para la gente que es beneficiaria de los programas sociales, sino para la construcción de la infraestructura que este país necesita para crecer económicamente, Pepe. Sí, mira, para entrar en contexto y que nuestro auditorio tenga una idea de la proporción que representa 67,000 millones de pesos de adeudo al fisco, que son desde el 2011, 2012, cuyo efecto de jineteo, de producción financiera para el que ha escamoteado ese dinero, no son nada más 67,000 pesos, mil millones de pesos, sino lo que resulte. Y decía yo que para que nuestro auditorio tenga una idea más o menos clara de lo que representa una cantidad así, es que se compare con el presupuesto de la UNAM. El presupuesto de la UNAM, nos decía Álvaro Delgado ayer, que son 60,000 millones de pesos. Y a partir de ahí, nosotros podemos hacer otros comparativos. Por ejemplo, Baja California, lo dijo el presidente, no lo digo yo, Baja California Sur tiene muchísimo menos que eso de presupuesto. Entonces, algunos estados, podría decirse, vivirían su presupuesto de un año, con lo que significa lo que este potentado, lo que este evasor fiscal, lo que este oligarca desmedido ha escamoteado de los dineros del pueblo en una franca perversidad, en un franco enfrentamiento con las instituciones y con la ley. Y nosotros no debemos de olvidar que así como tenía en usufructo un campo de golf que no es suyo, que se le venció la concesión y no lo quería entregar, así nosotros aquí en Sinaloa también le tenemos otorgado en concesión a ese consorcio un superestadio que costó 700 millones de pesos en Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde estuvimos ayer. Fíjate que no solamente tiene eso en concesión, tiene en concesión un banco que presta a las tasas más altas del mercado junto con Bancoppel, 76-80% de interés anual, lo que acontece solamente en México. En ninguna parte del mundo desarrollado, entre comillas, hay esas tasas exorbitantes y usureras. Y si tú te pasas un minuto para pagar el Total Play, que también es de él, que es televisión por cable, inmediatamente procede el corte. Si algún muchacho, algún pequeño empresario compró una motocicleta para utilizar eso su negocio y se pasa en una mensualidad, le cae con esos intereses brutales. Yo estaba platicando con un amigo que es un poquito radical, pero en este caso yo estoy de acuerdo con él. Dice: Ricardo, vamos a promover una huelga de pagos para no pagarle al señor, para ver lo que se siente no tener los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de su propio negocio. Es una barbaridad. Tiene negocios que literalmente son negocios usureros y leónidas. Sí, bueno, todo lo que ustedes han comentado indudablemente es muy
Está muy bien planteado porque está muy sustentado, no nada más por ustedes mismos, sino por toda la población. Todo México lo sabe y seguramente en el extranjero lo saben más también algunos. Y esto es lo que, bueno, nos dice muy claramente que una persona como Ricardo Salinas Pliego, pues no tiene para nada ninguna consideración en relación a que ese dinero pertenece al pueblo. Él estima seguramente que le pertenece a él y nada más a él. Es algo verdaderamente enfermizo la manera de proceder de este señor, que yo creo que se considera él algo así como un zar poderoso que puede conseguir con su dinero todo lo que quiere, y es probablemente su arma más eficaz que ha siempre utilizado, porque no hay que olvidar que si él debe esa cantidad se refiere a que gobiernos anteriores, ¿verdad?, desde el tiempo de Fox para acá, pues le concedieron a él esa factibilidad de no pagar, cosa que ocurrió con muchas otras empresas, ¿no? Hay ejemplos de Walmart, de aquí mismo, de Jumex también, de Jumex y en varias empresas. Mismo Cemex. De empresas de Carlos Slim, por ejemplo, y de muchos que se manifestaron visitando la mañanera precisamente para respaldar al presidente cuando hace el llamado a la concordia, ¿no? Hacer un análisis para hacer los pagos que estaban pues atrasados por razones perversas de gobernantes corruptos que lo permitieron en el pasado, ¿no? Pero ahora este señor no quiere ver eso, lo quiere pasar de largo, y la verdad es que eso, sinceramente, día a día tiene que amanecer México, la población, como tú lo decías, con esa idea de hacer un boicot. Sería muy razonable y muy eficaz que la población se levantara. Oye, nos levantáramos. Estás hablando de una cantidad gigantesca y estás hablando de un individuo que no se formó y no es parte de la cultura del esfuerzo como un empresario que se levantaron desde muy abajo, sino que viene de hacer su fortuna al amparo del salinismo. Así es. Es una cosa que está acreditada. Televisión Azteca, antes Imevisión, era una concesión del gobierno federal que terminaron vendiéndole a precio de remate a este señor que venía de tener empresas muebleras como Salinas y Rocha y Electra, pero que eran empresas que literalmente no pintaban, digamos, dentro de las empresas más pudientes, ni siquiera de Monterrey. Entonces, este señor entendió rápidamente lo que es tener una televisora que la ha utilizado como ariete político para desfondar estados, para desfondar carreras políticas y para sacarle una raja financiera y patrimonial evidente, y para tener ese escudo protector, aparte de lo que hemos visto, una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde le concede la razón, y 640 millones de pesos que debía en otro juicio, sí, no lo va a pagar. Cuando el presidente y mucha gente de izquierda solicitamos que haya una nominación por parte de los ministros de la Corte de gente que se vote, que sea elegida, como en Estados Unidos, y la derecha pega el grito en el cielo, basta ver este tipo de determinaciones, o como dice Pepe de Victoria, las determinaciones de las Cortes pasadas regresándoles cantidades gigantescas de dinero a los grandes grupos empresariales. Dícese el gran enemigo del país, que es la oligarquía, y este señor Salinas Pliego es uno de los representantes conspicuos más importantes de esta oligarquía que tienen a este país en el retraso y en el atraso. Habría que analizar de nueva cuenta, amigos y amigas, ese gran texto, Pepe Leoni, sí, de Viri de los Ríos, claro, para que entendamos con palitos y bolitas y con números, como luego se dice, cuál es la realidad de este país a partir de los excesos de las oligarquías que tienen controlada la economía de este país. Vamos a regresar, vamos a unos anuncios, regresamos en un momento más. Pues sí, francamente se los digo, seguimos grabando nosotros aquí a nivel interior de la cabina, y yo quería comentar, y lo comentaré al aire dentro de un momento, que el famoso régimen de consolidación fiscal
es lo que ha originado estas grandes evasiones fiscales, porque yo no soy contador, pero por lo que he leído y he buscado enterarme, el régimen de consolidación fiscal consiste en reagrupar, hacer un consorcio de empresas, y ese consorcio de empresas, unas ganan, otras pierden, pero en realidad las empresas que ganan asociaron o crearon empresas filiales que pierdan dinero, y la pérdida de ese dinero que se va en gastos de frívolos de parte de los socios y de ciertas filantropías, porque así lo quieren llamar ellos, y hacen lo siguiente: las pérdidas se las cargan a la base gravable de la empresa que tiene utilidades. Y ahí, por ejemplo, a ver, Ricardo, ¿cuál es la defensa? ¿Qué podríamos hacer? Es perverso el régimen de consolidación fiscal. El régimen de consolidación fiscal se ha tratado de, ¿cómo te diré?, de combatir, de minimizar. Sin embargo, no está todavía del todo prohibido, pero sí era parte de esa ingeniería, entre comillas, financiera, fiscal, para eludir el pago de las máximas tasas. Por ejemplo, un empresario tiene máximas tasas del 30%. Viri Los Ríos, en ese libro que no es normal, dice que a final de cuentas, en lugar de pagar tasas del 30%, pagan tasas del 7%, precisamente aprovechando estas ofertas que tiene el sistema, que ojalá y se erradicaran completamente. Y ella termina diciendo que a ella no le extraña que los megamillonarios de México no tengan su dinero en las Bahamas, no los tengan en Panamá o en Andorra, porque simple y sencillamente México en los últimos 40 años es un paraíso fiscal. Cuando tienes todas esas facilidades, ¿no?, para eludir y para fraudear. Regresamos, estamos en la mesa de análisis de los viernes, analizando esta megadeuda que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los tantos beneficiarios de la corrupción salinista cuando le entregaron el precio de remate Imevisión, y de ahí viene su geométrico crecimiento económico y su poder político. Y fuera del aire, que Pepe está grabando, hablábamos de los excesos que hay por parte de esta oligarquía que controla la economía de este país y a la cual se le está poniendo cotos, limitaciones, a la cual se le está cobrando impuestos. El SAT ha roto registros históricos de recaudación ahora en este gobierno. De manera impresionante se han obtenido recursos que no se tenían. Estos 67,000 millones de pesos es una base económica que pertenece a los mexicanos, no es del gobierno. Tenemos el derecho de exigirlos, todos los mexicanos, todos los sinaloenses, que este señor, que se comporta, por cierto, en redes sociales como un verdadero sátrapa y barbaján, se comprometa con los mexicanos a pagarle. Y si no, podríamos, y bueno, desde esta cabina, modestamente, de este espacio, solicitar una huelga de pagos a sus empresas usureras, que todas son usureras. Aunque correcto, y por el nivel de tasas de interés que cobran. No cobran el 4% anual, cobran tasas brutales, Pepe. Sí, en realidad valdría la pena decir que si en justicia se hiciera, ellos deberían pagar lo que han escamoteado, los impuestos evadidos al fisco, los deberían de pagar con los intereses que ellos cobran en sus empresas. Imagínate, el 78-80%. Y es decir, en justiciero rigor, decir que se les mida con la vara con que ellos miden a las pobres personas que acuden por necesidad a disponer de un crédito de sus empresas o a disponer de un pequeño préstamo en su banco, que les cobran de manera, no sé, tú lo dijiste hace un momento, unos intereses que son sinceramente leoninos, que son usureros. Y si en justicia que el gobierno debiera proceder, por eso es muy importante el plan C en esta nueva legislatura, en la que viene, para que esas leyes
y esas formas de proceder con los evasores fiscales cambien de manera radical y aquel que evada al fisco corra la misma suerte, sin importar su tamaño y su importancia, o más bien dicho, importando el tamaño del desfalco, o sea, el tamaño del castigo, el tamaño de la pena, de la sanción económica que se les aplique, y que, por ejemplo, así como a un pobre comerciante que debe dinero y lo demandan, el juez es capaz o tiene capacidad para intervenirle su caja y embargarle el flujo de efectivo, que así se pudiera hacer con las grandes empresas de Salinas Pliego, de embargarle el flujo de efectivo de sus negocios para que con ello no pague, empiece a abonar, porque yo no creo que tenga, sin riesgo de quebrar sus empresas, que pueda pagar una deuda de ese tamaño y lo que se acumule. Yo creo que nada más por el aspecto moral procedería, el aspecto moral y la contumacia y la rebeldía de este individuo, que por cierto abreva en la ideología de una libertaria, de una ideóloga de lo que se llama el objetivismo, Ayn Rand, una mujer que impulsó en los Estados Unidos en los 50, 40, 50, 60 lo que se llama el egoísmo racional, y una mujer que estaba en contra del socialismo, en contra del colectivismo y a favor de la actuación del individuo sin mayores compromisos de carácter social. Y cuando tú ves la personalidad de este individuo, que yo no tengo Twitter, pero de repente me llegan alocuciones, estás hablando de un patán. Es un dictadorzuelo tiene 14 mil millones de dólares ha amasado, pero el Estado tiene las competencias para revocarle la concesión de TV Azteca, en virtud de que falta a su moralidad y a su ética más elemental, como es el pago de los impuestos. Indudablemente, mira, la personalidad de este señor está perfectamente definida. Tuvo él la oportunidad de tener un encuentro con el señor presidente. El señor presidente le concedió tratar el asunto de manera directa ante el secretario de Hacienda y el asesor correspondiente, para llegar a un acuerdo para salvar la cuenta esa que quedó encerrada en el cajón de uno de los ministros. Sí, Luis María Aguilar Morales. Sí, que quedó ahí encajonada y al que obligaron a sacarla, y fue cuando trataron de ventilar esa deuda en particular, que eran 20 y tantos millones, a la cual se le informó a este señor que se le quitaban, porque era una quita, 8,000 millones, y aún así el señor no aceptó esa situación. ¿Qué quiere decir? Que es un tipo soberbio, que está innubilado, completamente cerrado de la mente, pensando sin duda que ahora que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, llegará la oportunidad de resolver esa situación de corrupción que tenía él en anteriores gobiernos, como la posibilidad de seguir adelante robando prácticamente al pueblo, porque el no pagar impuestos, eso es lo que significa, ese es dinero del pueblo, no es dinero ni del gobierno, es dinero del pueblo con el cual se sostienen los programas precisamente que se están desarrollando. Imagínense ustedes, nada más por poner un caso, 12 millones de tercera edad a la que yo pertenezco. Imagínate que tener definitivamente desechada la oportunidad de disfrutar y de tener ese auxilio, ¿verdad? De esa una cantidad pequeña que para muchos sería pues nada, pero que para los otros que estamos acá significa mucho. Pero aparte de eso, los programas de los jóvenes, de los llamados ninis, que también son una cantidad de millones, algo así como 12 millones de ninis, que ahora sí tienen la oportunidad de trabajar y estudiar. Y ahí nos vamos, ¿no? Con la gran cantidad de programas y del desarrollo de infraestructura que está teniendo el país. De ahí es de donde dependen precisamente estos recursos. Y este señor se le olvida todo eso, o sea, no toma en cuenta nada de eso. Es una cosa verdaderamente detestable, enojosa, que sinceramente el hecho de pedir aquí esa acción
Una huelga de pagos, una huelga de pagos a sus empresas. Sería correcta. Una huelga de pagos y ojalá Alonso Ramírez Cuellar, este hombre que ha luchado mucho, que luchó en los 90s en contra de la banca voraz y del capitalismo salvaje, ojalá la gente de Morena se pusiera las pilas y no estuvieran cómodamente como muchos están, no puedo generalizar, pero no hay una propuesta de este tipo, no hay una reacción en defensa, no del presidente, en defensa del pueblo de México, a decir, oye, no es posible que tengamos a estos oligarcas, déspotas, prepotentes, que se enfrentan no al gobierno, no al Estado, se están enfrentando en contra de las necesidades más urgentes de la gente. Este país, históricamente, es el que tiene de los países de la OCDE, supuestamente mayormente desarrollados en el mundo, del que formamos parte, estamos en el último lugar, de captación de impuestos en relación al Producto Interno Bruto, es decir, a las cosas y los bienes que producimos nosotros. A nivel Latinoamérica, nosotros estamos en la parte última de la tabla también, porque estos 14 empresarios, no 300 como en la época de Porfirio Díaz, 14 empresarios detentan el 50% de la riqueza. Ese es el verdadero lastre. Y escuchaste, Pepe, escuchaste, Leónidas, escucharon, amigas y amigos, que el episcopado mexicano, en voz de esos burgueses, obispos que viven en la opulencia, esa es la verdad, viven en la opulencia, a diferencia de la Grey, a la que controlan a veces brutalmente, se propugnaran ahora en su alocución de carácter político, interviniendo de manera ilegal en las elecciones a favor de una facción política en particular, porque no fue algo difuso, fue algo clarito, una crítica en contra del gobierno, que no del Estado. Me parece que hicieron mutis en este tema. ¿Qué han dicho de las condiciones laborales de millones de mexicanos que han sido mejoradas, no por la intervención de los curas, ni por la intervención de los sindicatos, sino por la intervención del Ejecutivo Federal, que de un plomazo subió el 80% del salario mínimo? Y de eso los señores no han dicho. Esta boca es mía. Eso sí, buenísimos para pedir las limosnas, pero se les ha olvidado lo que dijo Jesucristo, el verdadero socialista, a dar al César lo que le pertenece al César, que significa que le digan al señor Salinas de Gortari, señor Salinas de Gortari, en la próxima homilía, que se reúnan los obispos, señor Salinas de Gortari, tiene que pagar los impuestos para satisfacer las necesidades de los que menos tienen. Pepe. Salinas Pliego, mira, sí, efectivamente. Dije Salinas de Gortari, son primos hermanos. Son primos hermanos y además son socios. Fueron socios. Acuérdate que Raúl Salinas de Gortari fue el que intervino en la negociación para la compra de Imevisión, y después apareció un documento firmado, quirografario, como decíamos antes, un pagaré, de $39 millones que el señor Ricardo Salinas le había prestado a Raúl Salinas. Y en el fondo eso una era comisión, pues. En el fondo era lo que era. Una comisión, una perversidad entre ellos. Y sin embargo, digo, el clero, aunque está dividido la parte minoritaria del clero, ese clero que tanto ha dado que decir en el mundo y sobre todo en México, que ellos no son otra cosa que los representantes de la Santa Inquisición, no se nos debe de olvidar, no han renunciado a querer gobernar la vida temporal de los mexicanos, de los seres humanos. Se deberían de conformar con gobernar parte de la vida espiritual que la Iglesia, la religión, se supone que es para gobernar la vida espiritual, no la vida temporal. La vida temporal de los seres, el clero intelectual es el que quiere gobernarla. Y regresando a lo que tú decías, Leoni, de que este señor piensa que pateando el bote y esperando a que López Obrador se retire de la presidencia, él va a llegar a negociaciones a mejor puerto. No. Está equivocado, porque la candidata de Morena a la presidencia de la República, que lidera las encuestas, que seguramente ganará, la virtual ganadora de las elecciones del 2 de junio a la presidencia de la República, ya fijó su posición de manera muy clara en relación con este asunto de los adeudos fiscales, y dijo que el que debe tiene que pagar.
Entonces, se comprueba y se acepta lo dicho por el presidente López Obrador. Aquí falta lo mejor, que es lo peor que se va a poner, porque ese señor de que paga, paga. Y lo mejor viene después de este corte. Vamos a un cortecito, regresamos. Ciertamente. Sí, ¿cómo financiar? Y les pasé, va a haber un evento de los diputados federales para socializar parte del plan de las 20 reformas. En particular el tema del bienestar, en particular el tema muy interesante de darle a los chicos de 18, 29 años que no están estudiando, darle una beca para que trabajen, por ejemplo, en una pequeña empresa tuya, que no te cueste a ti, pero se van a encargar de capacitarse para el trabajo y les van a dar 12 meses. Me parece que es algo muy importante para decirle a los muchachos, oye, no necesitas andar en las esquinas, ¿me entiendes? Vendiendo chutama, vendiendo cosas, ¿no? Sí, no, pero es que pero ¿cómo lo vamos a financiar? Esa es la gran pregunta, la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer cómo le vamos a hacer para financiarlo? Y tú has dicho algo que yo comparto, lo comparto parcialmente. El presidente ha hecho grandes cosas. Cobrarle a estos sátrapas lo que no pagaban, pero es una base que se va a terminar, sí, ¿entiendes? Necesitamos mayores ingresos, pero precisamente una economía que se crezca va a un poco terminar más. siempre y cuando los oligarcas regresen. No, naturalmente. No se va a terminar como están las cosas ahora, porque Claudia viene con la hawaiana desenvainada. Lo demostró. Pero por favor no se los digas. No, pues se los tengo que decir, pero no está saliendo al aire. ¿Digo? No, sí, aquí está saliendo al aire. Sí, bueno, entonces, pues, está, bueno, pero lo tengo que decir. Pues dilo, dilo, ¿Estás por hacer la hablando para verdad. Facebook en vivo? No, es cierto. Es algo que verdaderamente está ocurriendo, no va a ocurrir, está ocurriendo. ¿Qué pasó en la reunión precisamente que convocaron los oligarcas? Rechazó todas las sugerencias, las propuestas en las que precisamente en las que se coartaban muchos de los elementos de lo que estamos hablando aquí nosotros, ¿eh? Fueron varias, no sé si ustedes estuvieron pendientes de esa reunión, pero ella lo manifestó, no lo dijeron ahí, pero poco a poco se ha ido desenvolviendo ella diciéndolo, ¿verdad? Que no está de acuerdo con esta sugerencia o propuesta de los oligarcas de la iglesia, porque esos son oligarcas. Sí, pues es la oligarquía más de hierro que hay en este país, ¿no? ¿Cuáles votaciones, cuál democracia, cuál inclusión de los hombres, cuál inclusión de los hombres y mujeres con inclinaciones sexuales distintas, cuando otras iglesias cristianas ordenan sacerdotes gays? Porque el ser gay no significa corrupción. Digo, el ser gay no significa, gente que sea intrínsecamente malvada. Pero son diferencias humanas que nosotros debemos de tolerar. Son diferencias humanas. Vamos a regresar. Regresamos. La pregunta, como decíamos antes, los que tenemos arriba de 45, la pregunta de los 64,000 pesos, ¿recuerdas aquel programa? Ricardo ¿no? Ferriz. Voy a hacer la pregunta de los 60, Pedro Ferriz, el bueno, Pedro Ferriz, el bueno, no el malo. Sí, el viejo. Sí, el viejón, un mundo nos vigila. Así decía don Pedro Ferriz. Sí. La pregunta de los 64,000 pesos, ¿cómo financiar, cómo solidificar el estado de bienestar? Que por cierto, es una enorme noticia, amigos y amigas, que el presidente López Obrador ha convencido a las oposiciones de que hay un piso común ya, porque las oposiciones ninguno dice no al estado de bienestar, Ahora todos se colgaron con el rollo de que sí a los programas sociales, Sí, claro. sí a las transferencias, y ahora se están yendo los excesos de decir, el PRI tramposamente dice que te va a dar, me quieres quitar el uso de la voz, pero se me va a ir el rollo, ahorita te voy a soltar el micrófono. Acuérdate que tengo 60 y tantos y se me va el rollo. Oye, el PRI que está ofreciendo 148,000 pesos de los 18 a los 24 años. Oye, colgados del proyecto de López Obrador, del estado de bienestar, que yo estoy de plácemes,
porque no es algo que tenga que ver con el clientelismo, se llama justicia social, como la hay en los Estados Unidos, señores y señoras, como la hay en Noruega, como la hay en Alemania. Sí. Por el hecho de nacer en México deberíamos de tener derecho a la seguridad social, se los dice alguien que no tiene seguro social. Perdón, que yo tengo que pagar mi seguro y trabajar para eso, que me cuesta 43,000 pesos cada 6 meses. Mi seguro de gastos médicos, no tengo ni ISSSTE, no tengo ni seguro social. Entonces, habemos mucho que no tenemos eso. Tener un Estado social de derecho universal, que es la propuesta de López Obrador, está desesperado Pepe también. Pero soy primero. Que es la propuesta de López Obrador para generalizar esto, y que todos, por el hecho de nacer en este país, tengamos beneficios de carácter social y no necesariamente que coticemos en seguro social. Me parece que sería uno de los grandes logros, pero ¿cómo le vamos a hacer para tener ese dinero cuando hay una oligarquía que se resiste, Pepe, a financiar el estado de bienestar que todos nos merecemos? Pepe, perdón, ¿será Leonio? Sí, un segundo para decir lo siguiente, sí. Porque en realidad es para que él lo explique mejor. Desde el otro día que tuvimos un programa aquí en el que se comentaba esto, y él nos escuchaba, nos estaba escuchando en su casa. No quiere venir los lunes, Pepe. Sí, entonces era un lunes y aquí estaba el maestro Telles, a quien le mando un cariñoso saludo desde su cabina, la cabina que siempre lo extraña, la que siempre lo está esperando, aunque llegue tarde. Entonces ese día se decía, ¿cómo, con qué dinero, de dónde va a salir el dinero, por qué se hacen cuentas tan halagüeñas, por qué se habla de pensiones al 100% y de dónde va a salir el dinero? Pues resulta de que Leonidas nos estaba mandando una crítica y más tarde tuvo oportunidad de hacérmela, muy ácida por cierto, se cobró conmigo lo que le debería de haber dicho a ustedes. A ver, repite al aire lo que me dijiste ese día. ¿Hay tiro, compañero? Mira, en realidad esa definición o reflexión que hacía sobre este asunto, lo dijo, lo vivió más bien el entonces candidato a la presidencia de la República en un programa de tercer grado. Empezó él a decir precisamente de sus proyectos. Hablas de López Obrador. De López Obrador, empezó a decir él precisamente de los proyectos que tenía para sacar a los jóvenes que les decían ninis de manera peyorativa y despreciable, y a los de adultos mayores también darles la posibilidad de una ayuda, y así que las madres con hijos, solteras con hijos y demás, ¿no? De todos esos proyectos ya hablaba. Entonces pregunta, estaban ahí López Dóriga, estaba la Adela Micha, estaba Denise Dres, Denise Merkel. Centralízate en el micrófono. Y estaba también, ¿cómo se llama? Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola. Carlos Marín. Y Carlos Marín era el que más insistía, casi al punto del llanto, después de haber repetido la misma pregunta, que por favor, alguien de ustedes convenza a López Obrador aquí presente que nos diga, ¿de dónde va a sacar tanto dinero? ¡Ay! Casi llorando. Entonces, él no dijo nada. Nada más les decía, va a alcanzar y va a sobrar. Las 3 veces que le preguntaba a Marín, le decía calmadamente, decía, no te preocupes, va a alcanzar y va a sobrar. Decía, serénate. Serénate, Carlos. Serénate, Carlos. Entonces, eso precisamente es lo que yo escribí en esa ocasión que estuvieron ustedes comentando. Es un poco distinto, Leonidas. Permíteme. El asunto está en esto, Ricardo, en que si esto esto no es de paso, esto se va a sostener porque ya la población mexicana, el pueblo, está plenamente convencido de sus derechos y no va a soltar la mazorca. Y están en la ley. Espérate, tienes toda la razón. Van a introducirse en la Constitución. Deben de introducirse en la Constitución. Yo estoy de acuerdo. Yo te digo que es una maravilla lo que logró López Obrador, porque convenció a sus adversarios políticos, inclusive a los intelectuales. Ya no hay vuelta para atrás. México
se está constituyendo en un Estado social de derecho. De eso no hay vuelta atrás. La siguiente vuelta de tuerca es cómo le hacemos para maniatar a los que tienen ganancias estratosféricas y no quieren pagar los impuestos. Ese es el punto, porque tú estás con el mismo cuero, y ese cuero se le van a acabar las correas. Necesita la economía crecer. No se le van a acabar las correas. Leónidas. Porque el dinero, señor, hace dinero. El dinero provoca riqueza. Y todas las infraestructuras que se están desarrollando son para crear riqueza. Se les olvida que, por ejemplo, ese proyecto del transoceánico tiene ya una conformación industrial impresionante que se va a desarrollar. El Tren Maya no es nada más la obra, es lo que va a provocar de desarrollo. Ya lo sabemos. Todo esto. Ya lo Entonces, sabemos. todo eso va generando ya lo sabemos. elementos de que podemos producir también. Pero hay que ser, ¿cómo te diré? Pragmáticos y ponerlos los pies en la tierra. Nosotros, muchos pensamos, la mayoría de los mexicanos está de acuerdo contigo, pero algunos que conocemos un poquito de ciertos detalles económicos, y volteamos a ver a otros países que no le han sacado la vuelta. La izquierda de otros países no le ha sacado la vuelta a un tema. La izquierda nacional le está sacando la vuelta al gran tema de que ellos tienen que pagar. Permíteme, Leonidas, permíteme. Leonidas, tienen que pagar los que más tienen, Leoni. Por supuesto. No, pero no estás hablando de ese tema. Tú estás con el mismo tema de un cuero que se le van a acabar las correas. Espérate. Ricardo, estoy hablando de una reforma fiscal, Leoni. Sí. Estamos hablando de una reforma fiscal necesaria, que él la está proponiendo Joe Biden en Estados Unidos. Joe Biden representa a la izquierda americana, digamos, ¿no? Ellos saben muy bien. Los laboristas en Inglaterra lo proponen también. Aquí la izquierda no quiere proponer una reforma fiscal, no para que la pagues tú, Leoni, no para que la pague yo, no para que la pague la clase media, lo que menos tienen, que la paguen el sistema financiero, los banqueros. Este año tuvieron ganancias históricas todos los bancos en México, Leonidas. Proporcionalmente, las mayores ganancias del Citigroup están en México, y de BBU, lo que se llama, que antes era Bancomer, igual. A eso me refiero yo. Y a ese progreso conviene una nueva tasa. Tenemos que ajustarlos y a las grandes herencias cobrarles el 2%, como proponen un economista progresista como Thomas Piketty y otros tantos. Krugman, que es un premio Nobel de Economía americano, no es comunista, ¿eh? O como Stiglitz, otro premio de economía que trabajó en el Banco Mundial y no es comunista, y proponen, ya para terminar, impuestos a los megamillonarios para que financien, y como dice Leonidas, y que esto tenga raigambre de largo plazo, porque no se trata de construir un segundo piso, sino un tercero y un cuarto, y hacer verdaderamente una fortificación del Estado Nacional, del Estado mexicano, para que crezcamos de acuerdo con nuestras propias definiciones de nuestro capitalismo mexicano, como le hicieron los chinos. Ricardo, estoy completamente de acuerdo con tu teoría, pero lo que pasa es que tú no me dejas expresarme y me coartas, y te voy a decir esto. Esta imagen que vimos ayer en Mazatlán me llena a mí de mucha alegría y de la convicción plena de que muchos grandes inversionistas están también haciendo su tarea. Y la están haciendo precisamente porque están encontrando un gobierno completamente progresista que les da la oportunidad a todas las corrientes. Que ya no pide moches. No a la izquierda, no a la derecha, no al centro. A todas las corrientes que abonen para que el país sea más fuerte y más grande. Esto ya lo he dicho en 2 o 3 ocasiones. Esto no es de 6 años, es de 100 años. Se va a hacer una consolidación de cimientos poderosos para alcanzar la gloria de que tuvimos nosotros hace mucho más de 6,000 años con las civilizaciones olmeca, maya y azteca.
Fíjate que esto dice que lo cuarto tú, Pepe. Imagínate, esto no lo pudiera decir el grupo Fórmula porque le caen ahí los ejecutivos de Grupo Fórmula, de Grupo Imagen. Pero yo tengo a mi respaldo, como dice López Obrador, del pueblo. Mira, yo quería hacer una intervención, pero este segmento ya no me lo va a permitir. No, claro que sí ya te lo va a permitir. Porque todavía... Avante, Populo, avante. Bien, bueno, pues miren. Tan derrotada. Bueno, ya te agarró el cangrejo, perdón. Pero pido mano. Vamos a regresar a platicar con esto. No estamos enojados, no estamos encabronados, estamos en una dialéctica amistosa, hablando en plata. Regresamos en un momento más. Claro. Me voy a subir a la mesa, cabrón. Te voy a dar unas 2 patadas en el hocico. Bueno, aquí no, este cuadrilátero se me hace un poco chido. Me lo dijo en un chapo, no podía jugarle, pues. Yo acostumbrado a tirar para acá, y es de lo que se olvida, los grandotes. Y no le podía pegar. Oye, le pegaba acá en la espalda del buchi. Y nunca le pude conectar a nada. Todos los encuentros que yo tuve con grandotes, ni uno lo perdí. ¿Fuiste ganador? Compadre, por favor. Es que no te encontraba, ¿no? Para pegar. No, es que esperaban ellos a que yo me iba a ir a tu a tirarles una. ¿Cuándo le va a pegar una ganatada a este? Midiendo 1.90 a 1.60. No. Bueno, ahora que saben que se está transmitiendo por Facebook Live en vivo para todo nuestro auditorio, para el auditorio de Radio Sinaloa, ¿van ustedes a convertir esta cabina en un cuadrilátero? No, vamos a convertirlo, sí, en un cuadrilátero, porque todo debe ser un cuadrilátero, inclusive ustedes que están casados, la vida matrimonial debe ser un cuadrilátero del amor, claro, ¿me entiendes? Sí. Y como dijo Sabina, que todas las noches sean noches de boda. Por eso repudio yo el día de San Valentín, el día de la secretaria, claro, que todos los el día de las madres, el día de las madres, el día del amigo, el día del compadre, cuando todos tenemos la obligación de todos los días tratar de comunicarnos bien, claro, pues. Oye, hay un día para todo y deberían de ser todos los días para todo y para todos, ¿verdad? Sí, es absolutamente ridículo. A mí me choca eso de que es San Lunes, viene el fin de semana, y el fin de semana, el viernesito y sabadito, pues todos los días puedes ir con tu amigo a cotorrearle, a tomarte una caguama con el jefe. Una caguama banquetera como la que nos hemos tomado allá. Fuera de tu casa. Pero con racionalidad. Claro, y tranquilidad. Bueno, eso es lo único que no estoy yo de acuerdo con ustedes, porque todo quieren que sea gradual, racional. Hay que emborracharse de vez en cuando. Regresamos. Vamos a regresar ya. Estamos de regreso y nos enfrascamos fuera del aire. Bueno, fuera de este aire, porque estamos en otro aire con Pepe que está grabando al unísono para Facebook en vivo. En un asunto que no tiene nada que ver con la política, sino con la política de vida y el ejercicio del humanismo, ¿no? Claro. Pero bueno, agotemos este tema que me parece muy crucial. Viene un evento que traen los diputados federales para efecto de socializar las reformas del presidente, que propone el presidente, sobre todo darle oportunidad a los muchachos que tienen de 18 a 29 años, que el Estado les prodigue un salario mínimo, que estás hablando ya de 7,000 y tantos pesos, para que estos chavos vayan y trabajen en pequeñas empresas, Sí. Y eso es muy buena onda, o sea, no que vayan a Bimbo, no que vayan a los Oxxos, que son parte de la oligarquía que pagan miserias por 11 horas de trabajo, dicho esto de paso, sino que estos muchachos con ese dinerito aprendan un oficio, ¿me entiendes? Y me parece muy inteligente el presidente, porque claro, es de una manera de competir con el crimen organizado, que es un gran empleador, Pepe. Hay que reconocerlo en sus distintas manifestaciones, en sus distintas estructuras. Y yo creo que eso ha generado un consenso, y ojalá que no sean sepulcros blanqueados, hipócritas, lágrimas de cocodrilo, sino que la oposición realmente lo asuma para que, como dices tú, de hoy en adelante, esto se convierta en un piso básico, que no lo discutamos, que discutamos nada más cómo lo vamos a financiar. Y una discusión es cuál va a ser la tasa que van a pagar los megarricos para financiar el desarrollo de este país. Y claro, procurando que sus empresas sigan produciendo, como tú dices.
Y definitivamente que no haya la factibilidad de que ocurran casos como este, ¿no? De la retención de grandes cantidades, inmensas cantidades, que primero hablamos de 24 mil millones y ahora resulta que son 67 mil millones. Más lo que resulte. 400 millones Más lo más que resulte. por ahí. Yo no entiendo por qué no le aplican el Código Penal. Si tú ves el Código Penal respecto a lo que dice el fraude fiscal, son como 20 hipótesis y ha de incurrir en 10 hipótesis cuando menos. A lo mejor lo hace a través de testaferros, el señor no firma nada. Es el dueño de todo. Bueno, hay un consorcio ahí, hay un consorcio, y cuando el segmento anterior se terminaba, me quedé yo en el uso de la voz, y ahora soy yo el que reclama de manera muy categórica que se me permite... Pero no ha sido coartado. No, por supuesto, en esta cabina jamás se ha hecho, en este programa jamás se ha hecho, no se le ha hecho eso a nadie. Si alguien de los compañeros se ha sentido apabullado en determinado momento, es porque no traía la suficiente presencia de ánimo. Entonces, antes de dar por terminado... No traía nada en las alforjas. O por agotado el tema que nos propusimos comentar ahora, yo quería hacer esta siguiente aclaración. Miren, el robo al erario público de 67 mil millones de pesos tiene la importancia económica de las grandes crisis financiero-económicas del pasado. Porque, dicho sea de paso y con toda congruencia y objetividad, yo recuerdo que los gobiernos del régimen neoliberal, para salir de las crisis financieras en las que se metía con mucha frecuencia, recurría a pedir prestado a los fondos internacionales. Y los fondos internacionales le prestaban. El orden de los préstamos iba de los 1,000 millones, 2,000 millones, 2,500 millones, 3,000 millones. Estoy hablando, sí, claramente de dólares. Y eso con sus consabidos intereses, que todavía en el caso del Fobaproa seguimos pagando. Bien, esta deuda de 67 mil millones de pesos mexicanos equivale, ya lo decía ahora en la mañana muy temprano Ricardo, con mucho acierto, porque es la verdad, son 3,600 millones de dólares. Y nosotros se los deberíamos de cobrar al que se los debe, al fisco, con los intereses, por lo menos con las tasas correctas. ¿Cuánto decías en la mañana? 3,600 millones de dólares. Y los regímenes neoliberales pedían 1,000 millones, 2,000 millones. Entonces, este escamoteo de dinero al erario público tiene, y así se debe de ver, la importancia de una crisis financiera. Sí, lo que debe es el 20% de su patrimonio, que según Forbes tiene de 14,000 millones de dólares, y lo dudo porque en Estados Unidos también lo tienen investigado por una serie de faltas al sistema financiero norteamericano y tiene incoado varios procedimientos. Lo grave de esto es que, insisto, la izquierda no está diciendo nada más que el señor presidente. ¿Dónde están los voceros de Morena? ¿Dónde están los candidatos privilegiados que van por tercera ocasión o cuarta ocasión? Perdón, por la señorita Merari Villegas, perdón, esta damita que va por cuarta ocasión. No han dicho esta boca es mía, ¿no? No es chamba mía ni de Pepe. Nosotros criticamos, no somos activistas políticos, tratamos de hacer una reflexión, sí, de carácter político dentro de una coordenada de izquierda. Nos sentimos socialdemócratas, pero no somos quien, ¿me entiendes?, para andar organizando a la gente y que la gente salga a defender, como salieron a defender los mexicanos ante la arbitrariedad de las compañías petroleras en los 40 con Cárdenas. Digo, proporción guardada. Tenemos que salir a las calles y exigirle a este sinvergüenza, ir a los bancos aztecas. Quien tenga capacidad de movilización, yo si hubiera 25 o 30 años menos me dedicara a eso, me parece que es un expediente precioso para mandar una señal. Señores, no es el gobierno, no es el Estado, es la soberanía nacional. Y la Constitución no se equivoca, es muy clara. La soberanía no reside más que en la gente, no reside más que en el pueblo. Y si el pueblo tiene la facultad para cambiar su sistema de gobierno completito, el que puede lo más, puede lo menos. El pueblo puede exigir
al unísono, a través de mecanismos de democracia directa, que a este señor se le retire la concesión y que se vaya a los amparos que quiera irse. Pero necesitamos echar a andar el procedimiento. Plebiscito, referéndum. ¿Qué queremos? Que haya empresarios que no paguen 67 mil millones de pesos y que tengamos premuras para armar un hospital de alta calidad, Pepe. Este tío, que no tío Richie como quieren, tío Ricky, ricachón, en realidad es un sinvergüenza, en realidad es un escamoteador, porque él, en lugar de presentarse en las redes sociales con cinismo, a burlarse del gobierno, a burlarse del presidente diciéndole en el campo de golf ese que estaba usufructuando sin que le pertenezca, haciendo un tiro de golf y un pie de grabado que dice: en 7 meses nosotros seguiremos aquí. ¿Y usted se habría ido? ¿A dónde? Okay. Entonces estamos hablando de que este tipo es un verdadero zángano. Sí, es un tipo, un provocador. Es un provocador y es un ladrón, y se cree que todos son como él, y que todos son los gobernantes de ahora. Declaran que no son como los gobernantes de antes. Lo vamos a ver. Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que el que debe al fisco debe pagar, y eso va no nada más para Salinas Pliego, va para todos aquellos que, pensando en pequeñas trácalas, en pequeños movimientos, se van a escamotear una cantidad. En fin, el que deba al fisco debe pagar. Y yo diría que los candidatos de los partidos, que son los que se enriquecen o los que se llenan las bolsas con las, ¿cómo le llaman estas comisiones? Sí, con el dinero de las dietas y con un sueldo muy sustantivo, deberían de ser ellos los encargados y no nosotros. Ellos los encargados de organizar al pueblo y orientarlo en el sentido de que se defienda. Sí, pero no lo hacen, Pepe. Abre los periódicos ahora. Oye, ¿cómo es posible que a nivel global, porque no es nada más de México, existan estos personajes? Los Estados Unidos entronizó en el 2016 a un verdadero barbaján, a un fraudeador fiscal. Cuando tú ves las redes sociales y ves tanto seguidor, tanto idiota, que sigue al tío Ricky, una clase media sin conciencia social, sin cultura política, sin cultura fiscal, pero sin responsabilidad, que piensa que ese individuo es el tipo de empresario que debemos de tener en este país. Es el tipo de... ¿cómo te diré?, de emprendedor que necesita este país, con la más mínima responsabilidad social, solamente promoviendo los redondeos en su banco, ¿me entiendes? Para que termine pagando el pueblo, que es bueno el pueblo, dame 50 centavos, ahí te van, que deberían estar prohibidos en los bancos y en cualquier negocio. ¿A dónde vamos con gente clase media que lo sigue? ¿Cómo es posible que estemos entronizando en el mundo personajes como Donald Trump en Estados Unidos y este tipo de gentes que no tienen ninguna censura de carácter social, como Ricardo Salinas? Ya queda claro que Ricardo Salinas Pliego es un ladrón infraganti, encontrado infraganti desde hace mucho tiempo, con, vamos a decir, con socios, o con pinches, sería lo más adecuado decirlo, que le han solapado este tipo de trácalas hasta ahora. Y si él cree que esto se va a terminar una vez que López Obrador se vaya a descansar merecidamente de este gran, enorme trabajo que ha realizado en favor de México, está completamente equivocado, porque no se trata, señor, de un cambio nada más de estafeta, sino que se trata de que continúa la situación adelante con Claudia Sheinbaum, que ya lo explicó, ella lo dijo rotundamente cuando se opuso a varios de los conceptos que se proponían a implantar dentro de la Constitución los señores oligarcas de la Iglesia, en esa reunión que hicieron para que firmaran un convenio que favoreciera a tales y cuales canonjías que ellos proponían, siempre a favor de ellos. Y ella muy claramente les dijo: yo no estoy de acuerdo con esto, y no firmó. Desde luego
esas peticiones o esas propuestas. Ahora, esto queda completamente claro, y me quedó muy claro ayer que estuvimos en Mazatlán, de ese despertar del pueblo, cuando encontramos a un señor en una pulmonía que lo ocupamos pues para que nos trasladara de un lugar a otro, y le pidió aquí nuestro amigo de Victoria, José de Victoria, le pidió, oiga, por favor, nárrenos qué es lo que vamos viendo. Y miren, de una manera tan solvente, pero además con mucha gracia, nos fue narrando cada uno de los puntos que íbamos viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un pueblo verdaderamente capacitado. Y talentoso. Despierto. Ya no se trata de aquel barbaján que ponía a todo volumen en un sonido. Guías de turistas. Es un guía. Pero bueno, vamos a tener que dar concluidos agradeciéndolos a ustedes su atención, y a don Pepe de Victoria y a don Leoni que nos acompañe al Faro. Que nos acompañe los viernes, ojalá viniera los lunes también y los miércoles, pero bueno, para que tenga el uso de la voz con mayor amplitud y no ande diciendo que lo coartamos, don Pepe. ¿Cómo ve? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo reconvengo desde este momento. Es como mi hermano mayor. ¿Qué estás haciendo? ¿Dando a entender que aquí no hay equilibrio? Miren, compañeros, ustedes dos se han puesto de acuerdo no. ponerme en la picota, pero no vamos a dar por concluida aquí libertad en este programa. Hablando en plata. Damos por concluido la emisión. Un abrazo, buen fin de semana. Estoy de acuerdo. Y un saludo para nuestros amigos de Guasave, Sinaloa. Sí, señor. Entonces, la transmisión interior de la cabina también se despide. Leónidas Alfaro, despídete del auditorio de Radio Sinaloa. Un gustazo saludarles y charlar con ustedes como siempre. Ricardo, en tu carácter de director de este programa. A veces tengo preocupación porque estamos un poquito exultantes, pero yo creo que la emoción es necesaria para comunicar, ¿no? No la agresión ni la majadería, la emoción, y es lo que queremos nosotros transmitir: emoción, pasión por la política, pasión por la izquierda y pasión por las causas sociales. Y yo, por mi parte, queridos amigos, me despido de ustedes. Nos vemos el lunes. Mil gracias.